La historia que voy a contar es personal. Es la historia de un secreto que hasta hoy he mantenido oculto. Los hechos se desarrollaron en Jerusalén, a donde una visita de trabajo me llevó un par de semanas. Me hospedé en un hotel céntrico. Aún recuerdo el tacto de la rosada piedra caliza en sus muros, su inspiración asiria y fenicia y su presencia rectangular. Los motivos laborales que me llevaron a Tierra Santa no son relevantes. Lo destacable sucedió en mi tiempo libre, concretamente durante mis paseos matinales. No tardé en establecer una pequeña rutina y dediqué las mañanas a visitar la ciudad vieja. Cruzaba la puerta de Jaffa y me dirigía a los intrincados callejones de sus mercados, el de Muristán y el de Aftimus. Allí me rodeaban telas y alfombras de colores imposibles que colgaban de alguna parte. Me cruzaba con turistas madrugadores y ocasionalmente descubría una fuente de origen otomano. Era un laberinto hermoso y acogedor. Aunque suelo presumir de buen sentido de la orientación, he de reconocer que más de una vez me perdí en aquella geometría. Queriendo diferenciarme de los insustanciales turistas, buscaba callejones menos concurridos. En uno de ellos encontré una estrecha librería. Su propietario era un anciano, de nombre Arif. Me contó que de joven fue callado y vago, y que la vejez lo había vuelto hablador y energético. Pronto nos hicimos amigos y pasé a visitarlo todos los días. Me invitaba a un café y conversábamos en un cómico inglés incompleto. En mi octava o novena visita, Arif se mostró tenso, aunque no faltó de su habitual alegría. Interrumpió nuestra conversación para confesar que tenía algo que enseñarme. Me invitó a la trastienda y allí buscó entre pilas de libros, cajas y muebles. Volvió con un tomo antiquísimo y lo posó en una pequeña mesita para que lo examinase. La portada y el lomo estaban completamente desgastados y no podía leerse el título o el autor. Creí adivinar algunas letras latinas, una G y una A en concreto. Sé que muchos no creerán lo que ahora voy a contar. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Abrí el libro por la mitad. Las 2 páginas amarillentas describían alguna civilización fantástica. Parecían extractos de un libro de viajes. Arif me instó a pasar de página. Obedecí y me llevé una sorpresa. La siguiente pareja de páginas eran de un plástico extraño. Su tacto fue una nueva sensación. Volví a la página anterior, pero las amarillentas páginas eran ahora un papel de alta calidad y los textos hablaban de otras culturas. Obviamente pensé que había pasado 2 páginas de una vez y traté concienzudamente de separar el papel con el pulgar. La risotada de Arif me hizo desistir. Traté de volver a la página de plástico, pero se había convertido en una antiquísima hoja y un cacho se deshizo en mi mano. Mi viejo amigo me explicó que las páginas del libro nunca se repiten, desaparecen al pasarlas y las sustituyen otras de materiales y textos diferentes. Lo único que tienen en común es describir culturas y mundos fantásticos y las aventuras de su autor. Ocasionalmente pueden encontrarse historias cortas y poemas. El estilo sugiere que fueron escritas por la misma persona, a quien Arif llamó el viajero. Dijo que nunca había visto una página repetida, ni él ni el hombre que le vendió el libro. Decidí no preguntar sobre ese hombre. Tras aquella experiencia, quise regresar al hotel. Arif se mostró entonces empecinado en venderme el libro. Me intentó convencer diciendo que sentía que el libro buscaba a su autor y que por alguna razón pensaba que yo podía serlo. No me pareció que sus palabras tuvieran sentido alguno, pero era innegable que tenía mucha curiosidad por el libro. Quería estudiarlo en detalle y descubrir su secreto. Prometí volver al día siguiente con una decisión tomada. Lo cierto es que apenas llevaba dinero encima y me parecía justo ofrecerle una cantidad razonable por un objeto tan especial. Cuando escuchó mi plan, Arif se quedó entristecido, pero a los pocos segundos pareció recordar algo y volvió a lucir su joven sonrisa. Ese día mis obligaciones laborales me llevaron a Tel Aviv, en donde pasé una noche. Regresé a Jerusalén a primera hora de la mañana y no queriendo faltar a mi cita diaria con Arif, fui directamente a la ciudad vieja, sin pasar por el hotel. Me llevé una sorpresa desagradable. La pequeña librería había sido sustituida por una ordinaria tienda de souvenirs que aún no había abierto.
Me chocó un cambio tan repentino. Pensé que era imposible realizar un cambio de negocio de un día para otro. Lo achaqué estúpidamente a que se trataba de una zona turística y a la eficiencia israelí. Me apenó no tener forma de contactar con Arif. Los vendedores cercanos me dijeron que no se dejaba ver mucho. Decidí regresar al día siguiente en busca de información sobre mi viejo amigo. Puedo adelantar que no la encontré. Volví andando al hotel. Entré en mi habitación y en la mesa del escritorio descansaba el libro de Arif. Tras la sorpresa inicial, llamé a recepción y pregunté si alguien había dejado algo para mí. Me respondieron que no. Quizás notaron un toque de preocupación en mi voz, porque también revisaron las cámaras de seguridad para asegurarse de que nadie se había colado en mi habitación. Pero yo no estaba preocupado. Me lo tomé como un regalo de despedida de Arif. Desde entonces he estado tomando notas del libro, transcribiendo textos enteros para que nada se pierda al pasar página. Ojalá algún día pueda contar a alguien las historias ocultas en este libro. Quizás también las ilustre. Leandro Olaya era un hombre adinerado y todos los días rebuscaba en la basura del vecindario. Regresaba a casa cargado de metales oxidados, restos de comida, plásticos malolientes y todo tipo de bardijas. Todo ello lo acumulaba en el sótano y era allí donde pasaba una parte importante de su tiempo. Le pidió a su esposa y a sus hijas que prometieran no bajar, al menos mientras él estuviese vivo. Fue una petición sorprendente y un tanto perturbadora, pero la familia aceptó y cumplió la promesa. Los vecinos no comprendían esta obsesión por la basura, pero rechazaban la idea de que se hubiera vuelto loco. Leandro siempre tuvo un toque de genio que excusaba semejantes excentricidades y en la vida social se mostraba educado y encantador. Cuando le preguntaban por la basura, respondía con humor y se disculpaba por la mala impresión que pudiera causar. De sus explicaciones se infería que su acumulación de desperdicios tenía un objetivo, uno que él desmentía. Al comienzo, la esposa de Leandro se preocupó por la salud mental de su marido. Tras algunas conversaciones al respecto, se tranquilizó al ver que no era más que una singular fijación. Cuando le preguntó por qué lo hacía, Leandro no respondió. Ella entendió correctamente que ese silencio no provenía del deseo de ocultar un secreto, sino del miedo a revelar algo demasiado íntimo, tanto que ni uno mismo comprende. Él sabía que sus intenciones eran buenas. También sabía que su comportamiento podía tener repercusiones negativas para su familia y que lo modificaría si se llegaba a tal punto. Estas preocupaciones resultaron ser infundadas. A excepción de alguna chanza ocasional, la imagen que el pueblo tenía de Leandro era más que positiva. Incluso podría decirse que la situación había ayudado a crear una imagen de genio loco que lo hacía más atractivo. Algunos vecinos declaraban haber visto luces multicolores a través de las ventanas del sótano. La falta de novedades hizo que la peculiar rutina de Leandro perdiese interés. El tiempo hizo su trabajo igualador y Leandro y sus aficiones fueron parte de la normalidad del pueblo. Tras un razonable número de años, Leandro Olaya murió. La recolección de basura continuó hasta el último de sus días. Liberada de la promesa hecha durante su juventud, una de sus hijas bajó al sótano. Esperaba encontrar un océano de cables, plásticos y comida podrida, pero no encontró nada de eso. El suelo y las paredes estaban perfectamente limpios. En medio del sótano se suspendía una esfera tan mecánica como orgánica. Radiaba una luz tranquila que contuvo el grito de sorpresa de la mujer. Durante varios minutos permaneció inmóvil, intentando comprender la esfera sin éxito. Llamó a sus hermanas. Todas ellas acabaron por sentir la necesidad de mostrar al pueblo el milagro. Los vecinos hicieron cola y ordenadamente fueron pasando a ver el extraño objeto. Algunos se negaban a abandonar el sótano y se entregaban religiosamente a la bola plateada. Ninguno se atrevió a tocarla. Se reproducían comentarios y preguntas. ¿Era este el objetivo de Leandro?
¿Cómo puede crearse algo sagrado a partir de basura? Había quienes afirmaban haber visto los componentes mecánicos de la esfera diluirse en la bola como el mercurio y reaparecer en otro punto, quienes juraban haberla oído respirar y quienes decían haber visto una cara en ella. Un vecino creyó reconocer su antigua radio. Haber contribuido a la esfera lo llenó de dicha. Otro se preguntaba si el milagro no sería una manifestación del alma de Leandro. Esta inusitada idea interesó a muchos y confesaron haber entendido por fin la obsesión recolectora del difunto. Empezaba a caer la noche y los vecinos aún esperaban pacientemente. Fue entonces cuando la esfera empezó a removerse. De ella surgió con violencia una lengua plateada que atravesó la ventana del sótano y alcanzó la carretera sin lastimar a nadie. Se mantuvo inmóvil, pero palpitante. De la punta de la lengua brotaron una suerte de dedos que pronto se multiplicaron. Se extendieron por el aire y el suelo con el color de la gasolina sobre el asfalto, formando tentáculos multicolor, cables holográficos, ojos traslúcidos, barras de metal cubiertas de reflejos, bocas y dientes fluorescentes, rayos de luz. Los enormes hilos envolvieron el cielo y los edificios, esquivando siempre a las personas y animales con gentileza. Allí donde se posaban surgía la vida, revitalizaban los árboles que tocaban y purificaban el aire de pestilencias y contaminaciones. En apenas unas horas, el planeta quedó cubierto por este hongo divino. Este fue el día en que Leandro Olaya alcanzó su meta, el día en que se creó lo que hoy conocemos como paraíso. El libro que sostengo tuvo una gran influencia en mí, y sin embargo casi nada se sabe de su autor. Resolví solucionar ese defecto. Su nombre era Ozan de Mirel y nació a principios del siglo XX en una pequeña aldea en la costa del Mar Negro, cerca de la ciudad de Trebisonda. Allí vivió y murió. Se intuye a través de algunos de sus textos que era mudo. Nunca fue una figura importante en el mundo de la literatura, ni siquiera a nivel local. Publicó tan solo 3 libros, 2 de los cuales son imposibles de encontrar. Yo poseo una copia del tercero, el único que alcanzó un mínimo reconocimiento. Fue un regalo de mi abuela. En parte, esto explica el cariño que tengo por el libro. Se titula Celá y los cimientos del mundo y cuenta la vida de un héroe cuyas aventuras reflejan los más elevados dilemas de la filosofía. Lo cierto es que el estilo que adopta en esta obra la hace densa e impenetrable. Dudo que incluso el académico más ilustrado pueda comprenderla. Confieso desconocer la razón por la que esta obra influyó tanto en mí, pero en esa maraña de textos indescifrables yo creí acercarme a la verdad, como quien contempla un cuadro abstracto y deriva de él un significado. Quizás fue su misteriosa elección de palabras o la más cruda casualidad. Yo nací en Esmirna y en 1992 obtuve mi graduado en literatura turca por la Universidad de Estambul. Fue al año siguiente, durante mis vacaciones, cuando inicié mi investigación sobre Ozan de Mirel. No resultó fácil conseguir nueva información. Viajé a Trebisonda y tras recorrer durante horas archivos y bibliotecas, tuve la suerte de encontrar una recopilación de ensayos de autores locales. Uno de ellos, de quien solo recuerdo que su apellido era Ates, nombra a de Mirel y poéticamente lo describe como un hombre mágico que no produce sonido alguno, puro silencio, lo cual corroboraba la idea de que era mudo. Cuando estaba a punto de irme, el bibliotecario se acercó. Mi fatigosa búsqueda le había causado curiosidad y me preguntó por ello. Mi respuesta lo sorprendió. Me contó que su padre había trabajado en esa misma biblioteca y que había escuchado de él alguna historia imposible sobre Ozan de Mirel. Según su padre, de Mirel no era mudo, simplemente vivía en un mundo sin sonido. Ni su voz, ni sus pasos, ni sus palmas se escuchaban.
lo tomamos por un truco de magia. De pronto, la descripción del ensayo me pareció menos poética. Llegué finalmente al pequeño pueblo en que vivió de Mirel. Esperaba que los ancianos del lugar lo recordaran y tenía la intención de entrevistarlos. Fui el único huésped del único hostal. La conversación con el bibliotecario había hecho mi investigación más divertida, pero no quería incluir en mi trabajo opiniones sobrenaturales o supersticiones baratas. Para mi desgracia, todos y cada uno de los ancianos a los que entrevisté corroboraron las palabras del bibliotecario. Una de ellas, de nombre Aisel, incluso me dio las llaves de la casa de Mirel. Aún seguía en pie, pero estaba abandonada. Ella vivía en una casa contigua y confesó que en su juventud había leído muchos de sus textos, la mayoría de los cuales nunca fueron publicados. Que yo me interesara por un escritor tan olvidado la emocionó y se ofreció a ayudarme en todo lo que pudiera. De mis conversaciones con los ancianos aprendí que de Mirel había vivido allí con su mujer y que no era una persona muy social. Supongo que era consciente de su condición sobrenatural, pero por lo demás eran un matrimonio agradable. De Mirel podía escuchar a su mujer, pero tenía que decirle todo por escrito. También parecía hablar mucho consigo mismo, aunque nadie sabía de qué. Él y su mujer murieron relativamente jóvenes y sin descendencia. Entré en la casa a la mañana del día siguiente, pero no encontré nada de interés. Hice una visita a Aisel, que me ofreció algo de comer. Le dije que ya había desayunado, pero mis fuerzas flaquearon ante la insistencia de la anciana. Mientras yo comía, ella me habló de Mirel. Todos los días a las 6 de la mañana salía a pasear por el parque, muy puntual y solitario. La tarde la dedicaba a la escritura y ocasionalmente exploraba el pueblo y regalaba poemas y cuentos a los vecinos. Me contó que una mañana lo vio en el parque y parecía estar en éxtasis, bailando y cantando como un pájaro. En cuanto regresó a casa, se sentó a escribir y no paró durante 4 días. El resultado fue Celah y los cimientos del mundo. Aisel conocía muchos detalles de Mirel gracias a su mujer. Las dos fueron amigas a pesar de la importante diferencia en edad. Aprendí que de Mirel no había sido siempre así. Tuvo una infancia normal, hasta que un día el sonido decidió abandonarlo. Poco a poco su voz se apagó y el silencio se extendió a lo que tocaba. Ni las puertas que cerraba ni las llaves que dejaba caer eran perceptibles. Regresé a la casa y cerré con cuidado la puerta. Me detuve en medio, lamentando no tener posibilidad de resolver el enigma. Los minutos que siguieron fueron de pánico y parálisis. Escuché una puerta cerrarse a mi espalda y unos pasos acercarse, pero no había nadie. Escuché los pasos dirigirse a la mesa que tenía enfrente y escuché la silla siendo arrastrada. Supe que la voz que estaba oyendo era la de Mirel, que hablaba consigo mismo. Hablaba del grato paseo y tenía la esperanza de que quizás hoy su talento le permitiera escribir acaso unas líneas. Conversó con su mujer. Lo supe porque recitó lo que le iba escribiendo. Llegado un momento, me tranquilicé. Traté de hablar con aquel fantasma invisible, pero no hubo respuesta. Lo achaqué a una alucinación, aunque sabía que lo que estaba viviendo era real. Tomé la grabadora con la que había entrevistado a los ancianos y la dejé sobre la mesa. A la noche regresé al hostal exhausto y confundido. Había pasado un día con Ozan de Mirel. Tan solo paré a comprar pilas en la tienda del pueblo. A las 6 de la mañana estaba de nuevo frente a la casa y tal y como había previsto, el espíritu de Mirel abrió la puerta con puntualidad y se dirigió al parque. Al principio me costó seguir los suaves pasos de la invisible figura, pero pronto empezó a hablar y pude acompañarlo sin problemas. Mi teoría era tan estúpida como imposible. Lo que estaba oyendo eran los sonidos que de Mirel había producido en su tiempo, unos sonidos que aparecen en el mundo con unos 60 años de retardo.
Me preocupó tener un acceso tan íntimo a su vida, siempre que toda esa locura fuera cierta. Obvié lo sobrenatural de la situación y me propuse obtener toda la información que pudiera sobre el escritor. Durante varios días grabé toda la vida de Demirel. Para mi descontento, parecía estar pasando por un bloqueo artístico y era incapaz de escribir algo decente. Pensé que quizás estos acontecimientos deberían ser estudiados por alguien más competente que yo, pero no quería que me tomasen por un loco y en aquel momento yo tampoco confiaba en mi cordura. Finalmente hubo sorpresas. Llegué a la casa a las 6 de la mañana, como todos los días, pero Demirel no hizo acto de presencia. Entré en la casa y todo estaba en silencio. De camino al parque escuché gritos. Era Demirel cantando completamente exaltado y radiante. Recordé las palabras de Aisel. El día que Demirel cantó en el parque fue el mismo día que comenzó a escribir su obra maestra. Y así fue. Le seguí corriendo hasta casa y preparé la grabadora. Fueron 4 días de magia en los que pude admirar el genio creativo del artista. Cómo agradezco su hábito de hablar solo. El libro, que me había parecido tan inspirador como incomprensible, se hizo sencillo y sus secretos se volvieron verdades transparentes y definidas. Demirel había llegado a los cimientos del mundo y habló de lo liberador de estas ideas y de lo peligrosas que podían ser. El miedo a extender una visión tan poderosa del mundo hizo que en el segundo día decidiera ocultar la simpleza de su descubrimiento. Enmarañó el texto con metáforas inverosímiles y la más compleja de las gramáticas, una suerte de filtro para que el poder de la verdad no cayera en manos de cualquiera. Habiendo grabado todo, decidí regresar al hostal. Por un momento pensé que pasar tanto tiempo en aquella casa podría convertirme en parte de la alucinación. Desde el umbral de la puerta contemplé el pueblo en silencio. Di un paso y el pánico se apoderó de mí. Mi pie no había producido sonido alguno. ¿O acaso fue mi imaginación? Para asegurarme, di un paso más. El sueño que voy a describir fue soñado en 1812. Me gustaría saber cuántos de los detalles que voy a referir ocurrieron realmente aquella noche, en aquella cabeza, siglos atrás. Estoy convencido de que muchos adornaron la historia. Yo prometo contar honestamente todo lo que sé. El sueño comienza en un reino de dioses, un paisaje celestial que evoca el Olimpo griego. He de recordar que estos dioses no se corresponden con ninguno de nuestra realidad. Parecen no ser más que un juego de la imaginación. Uno de ellos habla consigo mismo, sentado en un hermoso banco de granito y rodeado de columnas. Ya que no se le conoce nombre, aprovecharé la estética helénica y lo llamaré Hermes. Su monólogo resalta el tedio divino, la falta de aventuras y emoción que conlleva la inmortalidad. Dice ser consciente de que algunos de sus compañeros gustan de olvidar su condición de dioses y descender al mundo de los mortales. Disfrutan y sufren la vida de los hombres, y cuando mueren, su alma regresa a los cielos, y con ella su memoria. Relatan sus hazañas y tormentos, y alardean de su valentía por haber decidido olvidar que son dioses. Sin embargo, a Hermes esto le parece un juego de cobardes. El verdadero riesgo está en la posibilidad de perder la condición de Dios y ser consciente de ello. Hermes quiere mostrarles el valor más puro y decide jugárselo todo. Acude a sus compañeros y les explica el plan. Bajará al mundo y será mortal, y conservará su memoria, y recuperará su divinidad solo si convence a los hombres de que es un dios. Uno de ellos, llamémoslo Ares, trata de disuadirlo sin suerte. Mientras Hermes desciende, Ares lo observa, admirando secretamente su determinación. El sueño apenas muestra experiencias terrenales, pero se conocen igualmente.
Hermes fracasa en sus intentos de convencer a una población cansada de religiones. Conoce por primera vez el miedo de la mortalidad que le lleva a buscar su objetivo a través de mentiras, manipulaciones y crueldades. Toma parte en guerras donde lo cortan y torturan. Intenta acumular poder político y militar para persuadir al mundo, pero acaba primero encarcelado y luego exiliado en una isla. Escapa de su cautiverio y prueba suerte en otras latitudes. Desde los cielos, Ares mira con preocupación. En sus últimos años como mortal, las casualidades obran un milagro y el mundo comienza a ver a Hermes como un dios. Ya anciano, pasa sus últimos años en lo alto de un palacio, siendo una réplica decadente de lo que realmente es. Consciente de su victoria, solo le falta esperar a que el tiempo lo envíe de nuevo a las alturas. A su regreso lo esperan sus compañeros. Hermes les habla de sus aventuras y de los detalles que nos aprecian desde el cielo. El sueño nos recuerda su naturaleza imprevisible y concluye la historia con un giro que podría considerarse cómico. Una vez Hermes termina su exposición y se proclama el más valiente de los dioses, Ares toma la palabra. Reconoce que sus aventuras en el mundo de los mortales son dignas de elogio, pero le informa de que alguien ha corrido un riesgo incluso más elevado y también ha salido victorioso. Recuerdan a Hermes el momento en el que Ares intentó disuadirlo de su plan. Su alocada idea fue causa de angustia, pero también de inspiración, y Ares, conmovido por la valentía y la confianza de Hermes, fue un paso más allá. Perdería su condición de dios y moriría en la tierra de los mortales si Hermes no regresaba. Se lo jugó todo a la victoria imposible de un tercero, cedió todo control sobre su destino y terminó ganando. Así concluye el sueño. Cuando Napoleón Bonaparte se despertó aquella mañana, hace ya tantos años, tomó la decisión. Entendió del sueño que la toma de riesgos es propia de dioses y declaró su intención de invadir Rusia. Había conseguido que de la nada surgiera la vida. Durante un momento, la situación lo hizo sentir como un dios, luego como un loco. Diego Berlinés nació en Salamanca en 1897 y vivió toda su vida en un pequeño pueblo de la región. Trabajó como pintor. No fue el más talentoso, pero tenía una buena intuición para el arte. Salía adelante gracias a los retratos y paisajes que vendía en los pueblos cercanos. En las épocas malas ayudaba en la panadería local. Había llegado el verano y Diego contaba 27 años. Le gustaba abrir las ventanas para que el olor de la jara y el tomillo llenara la casa y para inspirarse en el paisaje de la Sierra de Francia. Como español, ese nombre le resultaba un poco incómodo. Comenzó el cuadro de manera espontánea. Solía considerar durante días la composición y el uso de colores antes de pintar, pero este caso fue una excepción y dejó que su mano lo guiase. Aquella alegría de las pinceladas le resultó refrescante. El descontrol de su técnica lo asustó. El caos fue tomando forma y a los pocos minutos empezaron a intuirse un paisaje y un anochecer. La inspiración exigió la presencia de figuras humanas y la mano obedeció. A mediodía, el cuadro estaba terminado. Representaba un paisaje árido que recordaba quizás al levante. El cielo empezaba a oscurecer y asomaban un par de estrellas. A la izquierda, un hombre miraba tranquilo hacia afuera del cuadro. A la derecha, una mujer daba la espalda y sentada contemplaba las desérticas colinas del fondo. Ni la composición ni los colores merecieron el elogio de Diego, pero el cuadro tenía algo que lo satisfacía.
Puede que fuese el hecho de haberlo pintado de una forma tan anárquica, muy diferente de su habitual rectitud técnica. No fue hasta el día siguiente que comprendió que había pintado más de lo que nadie había pintado nunca. A la mañana, en su estudio, sintió la presencia de alguien, pero estaba solo. La molestia continuó y finalmente Diego contempló el cuadro de cerca. No entendía por qué, pero la sensación provenía de aquella pintura. Analizó la figura del hombre, en concreto sus ojos. Recordaba la mirada sosegada que las imprecisas pinceladas habían concebido, pero ahora esos ojos estaban cerrados. El tamaño del hombre hacía difícil apreciar los detalles. Quizás la gravedad había ejercido su efecto sobre alguna excesiva pincelada de óleo, produciendo mínimas variaciones. Diego dudó de su memoria y buscó racionalizar la situación, pero encontrar explicaciones se fue haciendo más difícil con el paso de los días, con la aparición de una sonrisa en la cara del hombre, con el delicado empuje del viento en su pelo, con la hierba, que originalmente era muy escasa a los pies del personaje y que comenzaba a extenderse. Los cambios eran muy graduales, imperceptibles a simple vista, y no tenían la potencia para cambiar la imagen general de la obra. Una vez acostumbrado a este fenómeno, Diego aceptó un hecho imposible. Su cuadro tenía vida. Buscó una forma de comunicarse con él. Preguntó al hombre si estaba vivo, y al día siguiente, éste amaneció con una sonrisa en la cara. Le preguntó si no era más que óleo sin vida, y el cuadro cambió para ofrecer una expresión seria y un ceño fruncido. Las preguntas se sucedieron durante días, y todas ellas tuvieron una respuesta lógica. La comunicación era lenta, pero real. Diego decidió mostrar la pintura a varios amigos y familiares. Aún no confiaba plenamente en su cordura. No les habló de la magia del cuadro y ninguno percibió nada fuera de lo normal. Los únicos comentarios fueron los relativos a la calidad de la obra. La nueva técnica de Diego no fue bien aceptada. Que solo él sintiera la presencia humana del cuadro lo preocupó y pensó que lo mejor sería mantener el secreto. Las conversaciones continuaron con lentitud burocrática. La amistad surgió de manera inevitable y para celebrarla, Diego decidió introducir una pequeña modificación en el cuadro. La intuición artística le pedía un pequeño contraste de color. Pintó una imposible estrella fugaz roja. Pensó que parte de la belleza de las estrellas fugaces era su brevedad y la repintó con frecuencia, recortando su cola y extendiendo su parte delantera para imitar el movimiento. Finalmente, la estrella desapareció del cielo y se completó el efecto. La sonrisa del hombre al día siguiente parecía transmitir un agradecimiento por el detalle. Diego aprendió que el hombre podía ver todo lo que sucedía en la habitación. Se preguntó si la mujer del cuadro podía ver el paisaje, ya que daba la espalda y no le había pintado cara. De ser así, ¿vería tan solo el paisaje pintado o podría imaginar un mundo nuevo que superase las fronteras del lienzo hasta los horizontes, un mundo reservado solo a ella? Diego realizó las preguntas pertinentes. Tras meses de diálogo, supo que la mujer podía crear un paisaje que se extendiese hasta los límites de su campo visual, pero no lo había hecho aún. La información necesaria para el proceso creador entraba a través de los ojos del hombre, y éste tan solo había visto la habitación. Diego paseó el cuadro por todo su pueblo, le enseñó la Sierra de Francia, lo llevó incluso a Salamanca y a Madrid. Con la información que le iba llegando, la mujer creó un mundo nuevo, inalcanzable para Diego, y lo llenó de gente que a su vez crearon nuevos paisajes con nuevas gentes, y éstas a su vez crearon nuevos paisajes, lugares inalcanzables para la mujer. Diego pensó en este proceso infinito.
¿Cómo le hubiera gustado meterse en el cuadro y ver esos horizontes aparecer sucesivamente tras las áridas colinas que él había pintado? ¿Cómo le hubiera gustado contemplar las ciudades y hablar con las gentes de ese segundo universo que avanzaba vertiginoso e imparable? Se preguntó si acaso no estaría ya allí, en forma de pintura imaginada por otra pintura. Pasaron los meses. Una noche, Diego sacó el cuadro a un viejo camino en las afueras del pueblo para que viese las estrellas. ¿Cuántos nuevos mundos se habrían creado? ¿Cuántas nuevas personas? Pronto los números se hicieron demasiado grandes y le fallaron. ¿Sería ese lugar una continua planicie salpicada de montañas o acabaría formando un planeta esférico? ¿Se formarían galaxias? ¿Hasta dónde podría extenderse ese mundo dentro de otro mundo? Diego encontró la respuesta a esta última pregunta cuando levantó la mirada y en el brillante firmamento salmantino vio pasar una imposible estrella fugaz roja. Estamos en un bar de Londres y un ladrón veterano regala a sus amigos una de sus aventuras en el otro lado del mundo. El grupo escucha con atención. La presencia del hablante y su voz desbocada les exigen respeto. El hombre que relata los sucesos se llamaba Henry B. Lawrence. Desconozco su edad en el momento en que narra esta historia, pero sé que en su juventud participó en la Primera Guerra Mundial, en donde no aprendió nada. Posteriormente se alistó como tripulante en un barco, capitaneado por un hombre de bochornosa reputación. Así recorrió el mundo y sus países, manchando cada uno de ellos con sus fechorías. Ahora habla de su viaje a la India. Arribó en Madrás en 1923, sin saber muy bien para qué. Era su capitán el que deseaba reunirse con el gobernador de la ciudad, con la segura intención de algún proyecto clandestino. A Henry no le interesaba el politiqueo y le concedieron varios días libres. Exploró los alrededores del puerto y encontró algunos edificios de arquitectura indo-sarracena propios del Raj británico. Sus distintivas formas lo maravillaron. Al río Colne, sin embargo, lo consideró inferior al Támesis. En un mercado conoció a un abogado inglés afincado en la ciudad. La coincidencia de que ambos fuesen naturales de Liverpool facilitó las conversaciones. Caminaron juntos y el abogado, buen conocedor de la historia hindú, ofreció mucha información sobre el país, una información que Henry estimó perfectamente inútil. Justo antes de la despedida, el abogado habló sobre los templos de la zona y de los rumores que aseguraban que escondían un tesoro. Henry pidió más detalles y el abogado lo dirigió hacia una aldea en las afueras. Como buen ladrón, había decidido robar ese tesoro, de la misma forma que robó el reloj de su incauto compatriota. Los amigos de Henry en el bar celebraron el robo. Continuó la historia describiendo su llegada a la aldea. Encontró el templo detrás de unos altos árboles, alejado de las endebles casas. Merodeó por él sin rumbo hasta que vio una figura humana a lo lejos. Dedujo que era un monje por las singulares túnicas que lo envolvían y lo siguió. El monje entró en una de las 4 torres piramidales que conformaban el templo. Henry se detuvo frente a la puerta y contempló la torre y el santuario erigido dentro de ella. En el bar de Londres, Henry
se cayó durante un momento al llegar a ese punto de la historia. La jocosa expresión y la sonrisa con las que había relatado su aventura abandonaron su carnoso rostro. Bajó la mirada y tragó saliva. Sus amigos tomaron ese silencio por un recurso estilístico del orador, pero un observador más perspicaz hubiera adivinado la duda en sus labios y la timidez en su mirada. Henry recompuso su imagen y prosiguió con el relato. Habló de una puerta sugerente en el interior de la torre y de cómo su intuición le indicó que el tesoro estaba detrás de ella. Henry caminó violentamente por el santuario. El monje lo descubrió y se interpuso entre él y la puerta. Un empujón le abrió el paso y lanzó al liviano monje por los suelos. A punto de llegar a su objetivo, un vecino se abalanzó sobre él. Se lo quitó de encima como pudo. El hombre carecía de las inhibiciones del monje y parecía dispuesto a luchar. Henry explicó la pelea y todos sus detalles pugilísticos para disfrute de su grupo de amigos. Él salió victorioso. A través de su exposición pudo saberse que él era un experto luchador y que su rival fue aguerrido y valiente. Todos esperaban impacientes la conclusión de la historia, y él la reveló de la siguiente forma. ¿Sabéis qué encontré tras la puerta? Nada. Y acompañó esas palabras con una carcajada y un manotazo en la mesa. Sus amigos rieron con él. La intuición del ladrón experimentado había fallado y sus esfuerzos habían sido en vano. Sin embargo, aquello no fue lo que ocurrió aquel día en aquel templo. Déjenme que les cuente la verdad que Henry no quiere o no puede decir. Retomaré la narración en el punto en que Henry se detiene ante la torre del templo. Hasta ahí, los hechos descritos son ciertos. Henry levanta la mirada y contempla la alta estructura de piedra. Lo abruman todos aquellos colores y las incontables formas de las minuciosas estatuas en las que Henry identificó dioses, personas y animales. A un dios imponente y vestido con joyas se le multiplican los brazos. Sostiene una lanza con la que mata a un hombre a sus pies y de su boca asoman colmillos. Se apoya sobre una aureola celeste de detalles inconcebibles. Unos parecen llamas, otros piel de serpiente. Detrás del dios ve esculturas humanas más pequeñas y numerosas que se contorsionan. Algunas son de piel azul. También distingue un elefante. Por encima de ellos se eleva una diosa, azul y con una docena de cabezas y brazos. Esta visión paraliza y enmudece a Henry, que solo reacciona cuando el monje le dirige la palabra y con un gesto lo invita a entrar al santuario. En su interior lo esperan estatuas sagradas que lo hipnotizan. Ve a Parvati, mujer de Shiva, a quien comienza a venerar a pesar de ignorarlo todo sobre ella. Henry siente lo que todos sabemos que es verdad, lo que nadie puede poner en palabras. Esta experiencia espiritual y hermosa es algo que la reputación de un recio delincuente callejero no puede aguantar. En la taberna londinense, las risas que provocó el final de la historia empezaron a apagarse. Un desconocido que había escuchado la narración reconoció el acento y decidió mofarse del ladrón. Los de Liverpool no servís ni para robar. La nada es un buen botín para ti. Henry no percibió el humor en aquellas palabras, o quizás sí, y se levantó para encarar al hombre.
Defendió la mentira que había contado, pero dejó escapar fragmentos de la verdad. Dijo: «Te equivocas si piensas que volví con las manos vacías. Regresé de mi viaje con una aventura, con una pelea entre dos hombres, con la belleza de un templo y una nueva fe que no me ha abandonado. Te aconsejo no subestimar la nada, pues es lo único que separa el cuchillo en mi mano de tu corazón». A veces mis invitados se preguntan por qué algunos de los cuadros colgados en mi casa están cubiertos. Supongo que esta historia responderá a la duda. Llegué al pueblo a principios de septiembre. Conociendo los hechos que allí se produjeron, creo necesario omitir su nombre. Diré que en aquel entonces contaba con alrededor de 600 habitantes y que se levanta en algún punto del interior de España. Hasta aquel día yo había vivido en Madrid. La razón de la mudanza no fue otra que la de ayudar a mi tío en su bar. Yo tenía entonces 24 años. Aclimatarme al ámbito rural fue más fácil de lo esperado. Siempre tuve una mente inquieta, poco amiga del aburrimiento. Podía considerarme afortunado. Mi tío poseía la única televisión a color en todo el pueblo. Sin embargo, no había teléfono en casa y había prometido a mis padres que les enviaría cartas con frecuencia. Hubiera cumplido la promesa de no haber tenido que abandonar el pueblo tan pronto. La misa de los domingos parecía multiplicar la población que se congregaba con fervor delante de la iglesia. En aquellas muchedumbres conocí a algunos jóvenes. A un par de ellos ya los había visto en el bar. El grupo de amigos estaba formado por 4 chicos y una chica. Vislumbré en ella algo especial. Ellos se presentaron y me hicieron saber que el nombre de la chica era Elisa. También me dijeron que ella no se presentaba porque era muda. No tardé en ser uno más del grupo. Nos solíamos reunir a la tarde en el bar. Yo me fijaba en Elisa. El magnetismo de su presencia contrastaba con su timidez. Tenía el pelo liso y corto, y los ojos ligeramente rasgados insinuaban un origen oriental. Su sonrisa sería hermosa si no tuviera la desafortunada costumbre de cubrirla con sus manos. Los amigos me dijeron que ella también había llegado al pueblo unos meses atrás y que desconocía muchas costumbres. En alguna ocasión paseé a solas con Elisa, que no dejaba pasar una planta sin acariciar y tenía un talento especial con los animales. Yo envidiaba que se le acercaran los asustadizos gatos y una vez llegué a ver un gorrión posarse en su frente mientras ella miraba las nubes. Ventajas de tener una apariencia angelical, pensé. Desafortunadamente, un chico de ciudad como yo no podía ofrecerle mucha información sobre la naturaleza. Sus ojos y su desconocimiento de las costumbres me hicieron preguntarle por un origen extranjero. Su reacción pareció confirmarlo. La única razón por la que no pregunté más detalles fue no querer evidenciar mi vergonzosa ignorancia en geografía. Fue a mediados de octubre cuando el ayuntamiento organizó un concurso local de pintura. Elisa se mostró interesada y entre todos la animamos a participar. Desconocíamos su lado artístico, pero no nos sorprendió. La exposición se realizó en un pequeño local propiedad de un vecino. Allí se reunió demasiada gente
y el opresivo ambiente nos hizo salir al grupo de amigos. Solo Elisa quedó dentro. Los cuadros esperaban la inauguración cubiertos por una tela. Cuando se descubrieron las pinturas, empezó un murmullo que pronto se hizo alboroto y gritos. Elisa había pintado un cuadro abstracto y sus inexplicables formas enloquecían a la gente. Los presentes se alejaban de ella mientras la señalaban y la insultaban. El párroco del pueblo la denunció como un monstruo y reclamó violencia. Los vecinos se dejaron llevar por aquella gutural voz religiosa. Elisa salió corriendo y pasó por delante de nosotros, que aún no comprendíamos la confusión. Sin embargo, actuamos con rapidez al notar la agresividad de la gente y bloqueamos la puerta con nuestros cuerpos. Los vecinos nos gritaban que la chica era un monstruo y que había que acabar con ella. Entendí que mis amigos se bastaban para impedir el paso y corrí en ayuda de Elisa. Llegué a su casa alterado y jadeante. La busqué sin éxito. Miré por la ventana y a lo lejos vi aparecer la muchedumbre asesina. Allí estaban mis amigos, que vieron el cuadro y sucumbieron a la furia. Bajé al sótano, el único lugar que no había explorado. Di la luz, pero apenas iluminaba. Descubrí a Elisa agachada en la oscuridad de una esquina y me acerqué a ella lentamente. No me alarmé cuando me miraron con miedo sus innumerables ojos. Tampoco cuando los tentáculos intentaron ocultar con timidez lo que me pareció una cara. La llamé por su nombre y extendí una mano de ayuda. Abrió una libreta y comenzó a escribir con la pluma recién comprada. 3 palabras más tarde, la soltó aterrado. Su mano había escrito sola, provista de una voluntad propia. Primero tuvo sudores fríos y luego alguna lágrima. Cayó de rodillas y se cubrió la cara con desesperación. El hombre que sufre en el suelo se llama Carlos Riquelme. Antes de contar su historia, sería oportuno conocer algunos detalles sobre él. Tiene 42 años y vive en Salamanca, en una casita vieja protegida por altos edificios de apartamentos, un anacronismo arquitectónico que a muchos agrada la vista. Es escritor de escaso éxito y le apasionan las plumas. Las colecciona e incluso las fabrica artesanalmente. Sus plumas de creación propia poseen una calidad inesperada y muchos opinan que debería dedicarse a venderlas en vez de intentar vivir de su desafortunada literatura. La última pluma que elaboró se la regaló por el cumpleaños a Eduardo Pimentel, un escritor de más años y más éxito. Aunque hablaban a menudo, la relación entre ellos era extraña. Carlos lo admiraba en público y lo envidiaba en secreto. Durante mucho tiempo quiso confesarle ese sentimiento, pero pocos días después de recibir el regalo, Eduardo Pimentel se quitó la vida. Carlos seguía de rodillas en el suelo. Sintió un impulso inapelable que lo sentó de nuevo en la silla y le exigió escribir. Su mano actuaba por cuenta propia. Se detuvo solo para mirar la pluma con odio. La había comprado de segunda mano en un anticuario cercano que visitaba con frecuencia. El propietario
conocedor de los gustos de su cliente habitual, se la había recomendado. Estaba desgastada y el diseño era tosco, violento, muy diferente de la elegancia habitual de las plumas que él fabricaba. Pero precisamente esas imperfecciones fueron las que lo habían seducido. El ostentoso clip que la coronaba también había influido. Luchó para dejar de escribir. A duras penas cerró la libreta. Salió de casa con ella bajo el brazo y con la pluma en el bolsillo interior de su chaqueta. Se dirigía al anticuario con paso rápido en busca de información. Preguntó por el origen de la pluma. El propietario admitió que la había recibido de un joven de pelo rizoso, con la condición de que solo la vendiera a Carlos Riquelme. Pero antes de hacerlo, un anciano le había ofrecido por ella una suma desproporcionada y no la había rechazado. Tras el fallecimiento del anciano, a las pocas semanas, su hija había devuelto la pluma al anticuario. Carlos realizó algunas preguntas y obtuvo la dirección de la familia, que vivía en la calle paralela, y el teléfono del joven rizoso. No perdió el tiempo y salió de la tienda. Iba corriendo, pero tuvo que detenerse a escribir. Sentía el impulso irresistible de una adicción. 3 o 4 líneas después, consiguió levantarse y continuar el viaje a duras penas. Lo recibió la hija del anciano, que cometió la temeridad de dejar pasar a un hombre tan calamitoso. Carlos preguntó por la pluma. La mujer le explicó que la había devuelto por los malos recuerdos que le traía. La había comprado su difunto padre y desde el primer día una pasión insana lo había consumido. La mujer hizo un parón. Sabía que lo que iba a decir resultaba poco creíble. Dijo que después de varios días de escritura ininterrumpida, su padre se había suicidado y que la historia que había estado escribiendo explicaba en detalle sus últimos días. Esto no sorprendió a Carlos. Más bien, confirmó lo que ya estaba sintiendo en sus carnes. A continuación llamó al joven de rizos desde una cabina y averiguó que también vivía en Salamanca. Tomó un autobús en donde la pluma lo doblegó de nuevo y lo forzó a continuar la historia. En el relato que estaba escribiendo, el protagonista ya había comprado un objeto maldito y buscaba información sobre él. Carlos está ahora mismo delante de la puerta. El joven tarda en abrir. Se ven finalmente las caras. A Carlos, el joven le resulta familiar. El joven reconoce a Carlos. También percibe la agitación del escritor y tras un segundo de pausa se decide por una sonrisa soberbia. El hombre nervioso se presenta. Me llamo Carlos Riquelme. El joven responde. Yo soy Mario Pimentel. El apellido lanza a Carlos por los suelos. Tras recuperar la compostura, saca la pluma del bolsillo y la muestra. Pregunta al joven que qué sabe de ella. Mario responde, quizás sepa usted más. Al fin y al cabo, es usted quien la creó y quien la regaló a mi padre. Aun estando envilecido por el efecto maldito de la pluma, mi padre adivinó sus intenciones y calculó una venganza. Yo lo tomé por una locura de la vejez, y aunque fingí creerle para no disgustarlo, los hechos acabaron por corregirme. En algún momento, usted confesó a mi padre sus gustos en lo relativo a las plumas. Con esa información, modificamos la pluma asesina que usted nos envió para hacerla irreconocible y atractiva. Razoné que entregársela directamente podía levantar sospechas,
Como ve, no soy buen actor. Tampoco quise implicar a terceros, con una excepción. Se la confié al dueño del anticuario que usted frecuenta, con la condición de que nunca la usase y de que se la recomendara y vendiera solo a usted. Luego esperé hasta hoy. Carlos Riquelme concluyó su historia 3 días más tarde. La pluma dictaminó un final de fuego y las llamas consumieron la casa, el cuerpo y el objeto maldito. Hoy he recibido una carta de un amigo. Lo conocí hace más de una década en un viaje que concluyó de forma deshonrosa. Y aunque después de esa humillante aventura no hemos vuelto a vernos, existe entre nosotros un lazo irrefutable y confidencial. La carta no contiene ninguna información notable, pero tenerla en mi mano parece animarme a contar lo sucedido hace ya tantos años. El viaje comenzó en Cáceres, donde estaba disfrutando unos días de descanso. Conduje hacia el norte con la intención de visitar algunos pueblos y a pesar del auxilio de un mapa defectuoso, acabé perdido en las montañas. Tras una curva surgió un pequeño pueblo y allí me detuve a comer y a situarme. La comida fue revitalizante, pero la experiencia se tornó un tanto caótica cuando un cliente anunció algunas amenazas con gritos y aspavientos. Los improperios iban dirigidos a un tal Israel, que no parecía estar presente en el restaurante. El exaltado no tardó en retirarse y la situación dio pie a una conversación con otro cliente. Al conocer que no era del pueblo, me invitó a una cerveza en el bar de al lado, a modo de disculpa por el incidente. Aunque sabía que no era culpa suya, acepté la cortesía. Era un hombre amplio y lento, caminaba con fuerza y confianza, pero se intuía en él cierta debilidad. Su talante extrovertido y su honradez me causaron una grata impresión. Me dio su nombre, Román. Él es quien escribió esta carta que ahora sostengo. Nos despedimos tras la cerveza y me aventuré a investigar el pueblo. No tardé en escuchar de nuevo el nombre Israel, siempre acompañado de insultos e injurias. La primera vez creí haberme cruzado de nuevo con el energúmeno del restaurante, pero resultó que dirigir agravios hacia el tal Israel era una práctica común entre los vecinos. Me extrañó que un pueblo de una apariencia tan tranquila mostrara abiertamente esa inquina. No pude contenerme y pregunté a los vecinos. Me hicieron saber que Israel era un joven pintor del pueblo, que era huérfano y que estaban disgustados con él porque las pinturas que le encargaban no eran de la calidad esperada. Para justificar su enojo, algunos vecinos me mostraron los cuadros que Israel había pintado para ellos. Los tenían escondidos en las profundidades de sus casas, como si fuese una deshonra exhibirlos. A uno incluso le habían arrancado un trozo y a otro lo cubría el moho. Al ver las obras, balbuceé alguna respuesta pusilánime por cortesía. Quería estar de acuerdo con ellos, pero aquellos retratos me parecieron sensacionales. No voy a fingir un gran conocimiento del arte, pero me creí plenamente justificado al pensar que los lugareños tenían unos estándares desorbitados. Y aunque no fuese así, no me pareció razonable llegar al insulto y a la amenaza. Tampoco me pareció razonable que siguieran encargándole cuadros con la reputación que tenía.
Decidí visitar a Israel. Las puertas de los pueblos suelen estar abiertas durante el día, algo que a la gente de ciudad nos resulta aterrador. Pero la de Israel estaba cerrada y las ventanas del primer piso tapiadas. El joven solo me dejó pasar cuando vio que era un desconocido. Era tranquilo y educado. Unos rizos incomprensibles cubrían su frente. Agradeció hablar con alguien que no lo odiase. Me pareció prudente no sacar el tema de sus pinturas de manera directa y dirigí la conversación hacia cuestiones más mundanas. Nos caímos bien y la confianza que se formó entre nosotros hizo que algunas preguntas no pudieran aplazarse más. Respondió que sabía por qué el pueblo lo insultaba y lo amenazaba, y por qué, a pesar de ello, le seguían haciendo encargos. Sin embargo, se negó a dar más datos. No tuvo impedimentos en mostrarme los retratos en los que estaba trabajando, y yo le hice saber, con sinceridad, que me parecían maravillosos. Se puso a retocar uno de ellos y habló. Quizás lo sean, pero no los pinto con pasión. No son más que un degradante trabajo. Pintaba desparramado en una silla, sin energía ni autoridad. La postura del cuerpo corroboraba las palabras. Me atrevía a aconsejarle que probara suerte en una gran ciudad. Israel me explicó que era consciente de que su talento podía darle mucho dinero y fama, pero prefería su pueblo natal. Empezó a oscurecer y nos despedimos. Le prometí volver algún día. Un puñado de vecinos me vio salir de la casa de Israel y se apresuraron a rodearme. Me abrumaron con preguntas sobre el pintor. Querían saber qué estaba haciendo, qué estaba pintando, cuándo saldría de casa. El comportamiento de aquella gente me empezó a parecer patológico. De sus nebulosos comentarios, sonsaqué que algo había pasado hacía 3 años. No quise participar de aquella locura y los dejé atrás. En la entrada del pueblo me encontré con Román. Me advirtió de que era peligroso conducir de noche por aquellas carreteras y me invitó a pasar la noche en su casa. La insólita conducta de los vecinos me había picado la curiosidad y acepté el ofrecimiento. Cené con Román y su familia y me acosté temprano. Un ruido de cristales y un grito me despertaron durante la madrugada. Alguien reclamaba que se atrapase al ladrón. Corrí a la ventana y desde allí pude ver a 2 hombres que forcejeaban. Pronto aparecieron más vecinos y lanzaron sus golpes contra el ladrón. Uno de ellos le arrebató el botín al delincuente y entonces los puñetazos y las patadas se dirigieron a él. El objeto cambió de manos un par de veces más y su portador recibió siempre la furia del grupo. No pude apreciar qué era ese preciado botín. Desde la distancia me pareció un simple papel. Finalmente, el tumulto se dispersó y solo quedaron en la calle un par de vecinos ensangrentados. Uno de ellos era Román. Lo metí en casa y atendí sus heridas. No eran graves, tan solo un pequeño corte en la frente y un ojo morado. El tipo de lesiones que un hombre como él consiente con serenidad. Le dolía más el orgullo. Vi su rostro avergonzado detrás de las manos que lo ocultaban. Se aseguró de que su mujer y su hija dormían y me pidió perdón. Le resultó humillante haber perdido el control y haber participado en aquella lucha espontánea. Confesó que este tipo de sucesos ocurrían habitualmente y que no había sido su primera vez.
Me pidió que me quedase en su casa unos días más y que le ayudase a él y a un pueblo que estaba perdiendo la cordura. A cambio, él me contó los detalles de aquella paranoia. Todo comenzó cuando Israel mostró su primer cuadro a los vecinos, 3 años atrás. Lo situó delante de su puerta con la esperanza de que un incauto vecino lo comprase. La gente se acumuló en torno al lienzo y lo contemplaron como en trance. Los ojos solo aceptaban la belleza superior de aquella obra. El rumor se extendió y al final del día todo el pueblo había visto el cuadro. Román fue de los que lo vio al anochecer. Israel se preocupó al ver la reacción de la gente, que confirmó un miedo que él había tomado por superstición. Algunos intentaron impedir que guardara el cuadro casi a medianoche. El día amaneció con una muchedumbre a la puerta de Israel. El joven salió y anunció que había destruido el cuadro. La gente enloqueció. Necesitaban admirarlo, nutrirse de los talentosos trazos del genio. Eran adictos. Israel, para calmar a la multitud, prometió que aceptaría encargos a partir de entonces. Los pedidos se acumularon, pero los clientes nunca estuvieron satisfechos. Los nuevos cuadros, a pesar de su calidad, no tenían la magia hipnótica del primero. Recordé la desgana con la que los creaba. La gente le reclamaba a Israel su verdadero talento, y ante la negativa del autor, lo atacaban y amenazaban cegados por la ira. A veces, en esas obras despreciadas, un vecino encuentra una pincelada sobresaliente, una mota del más alto talento que se le ha escapado al pintor. Entonces arranca ese fragmento y lo atesora. Contemplarlo le ayuda a rescatar la cordura. Uno de esos fragmentos fue lo que el ladrón había robado, el preciado botín que llevó a la violencia. Visité a Israel al día siguiente. Le conté que sabía la verdad. Él la ratificó. Mi idea era la de convencer al joven para que volviese a enseñar alguno de sus cuadros verdaderos, los que pinta con pasión. Pero a través de su silencio y su gesto triste, supe que era una posibilidad que él ya había ponderado y descartado. Me dijo, no he abandonado el pueblo porque eso terminaría de volver loca a la gente. Mostrar mis cuadros sería aún más peligroso. El don que poseo es destructivo y letal. Es algo que confirmé cuando expuse mi cuadro y algo que había sospechado desde mi niñez. Sus palabras me hicieron recordar que era huérfano. Nuestra conversación se vio interrumpida por una piedra que rompió la ventana y unos gritos que la siguieron. Un hombre amenazante esperaba en la calle e Israel salió a confrontarlo. Me dijo que estuviese tranquilo, que estaba acostumbrado. Yo lo seguí y observé desde la puerta. Tras intercambiar algunas frases, el hombre golpeó la mandíbula de Israel. Este se desplomó y su cabeza se estrelló violentamente contra el empedrado. El delincuente, tan cobarde como agresivo, huyó. Israel permaneció inmóvil mientras el charco rojo se extendía debajo de su cabeza. Román apareció oportunamente con su coche y pudo trasladarlo al hospital más cercano. Regresé a la casa a buscar mi chaqueta y al salir me topé con un pequeño grupo. Ver la puerta de la casa de Israel abierta les había supuesto una tentación insuperable. Les corté el paso, pero al percibir su insistencia y su agresividad, me encerré en la casa.
No tenía intención de quedarme mucho tiempo, pero no quería dejar que nadie entrase. Había cerrado la puerta desde dentro con el cerrojo, pero necesitaba una llave para cerrarla desde fuera. Su búsqueda me llevó a recorrer las habitaciones. Entré en una que Israel nunca me había enseñado. Era de techo altísimo y no tenía ventanas. Di la luz y ante mí apareció un cuadro majestuoso, omnipotente, infinito. Lo miré y me perdí. Su enorme dimensión tiró de mi cuerpo. Estuve 7 días delante de él, felizmente atrapado. Al 7º día, recobré un mínimo de razón y huí del pueblo a escondidas. Israel estuvo 10 días en el hospital. Regresó al pueblo y los problemas continuaron. Finalmente, la policía intervino. Parece ser que algunos de ellos también sufrieron o disfrutaron el influjo del cuadro. Se decidió demoler la casa e Israel abandonó el pueblo. Me apena pensar en esas piedras centenarias que caen sobre el arte y lo masacran. Qué feo final para ese lienzo perfecto y también cercenado. Conozco estos detalles gracias a las cartas que me envía Román. Él se muestra siempre agradecido por la ayuda que inútilmente ofrecí. También porque su salud mental se mantiene estable gracias a un detalle que le envié en una carta. En cuanto a mi cordura, lo que consigue preservarla es lo que ahora mismo ven mis ojos, la esquina inferior derecha del lienzo mágico, la cual arranqué en un impulso al recobrar la razón en la casa de Israel y que propició mi bochornosa huida. Bien conocida es nuestra habilidad para percibir rostros en toda clase de objetos. Los leves surcos de una pared pueden producir un característico perfil. Un par de ventanas y una puerta pueden transformar una fachada en una expresión de asombro. Esta artimaña visual es una de las variantes de un fenómeno llamado pareidolia. Para nosotros, el artificio no pasa de ser un simpático momento, quizás, en algún caso, un símbolo recurrente. Pero para Arturo Sandoval, la pareidolia fue un talento, un vínculo con un lugar impensable. La infancia de Arturo fue la propia de un niño nacido en aquella época y en aquel pueblo de la sierra. Acudía puntual a la escuela, la única del pueblo, y a su regreso ayudaba a su padre y a sus hermanos en el pequeño huerto propiedad de la familia. Desde pequeño veía incontables caras y cada una de ellas lo fascinaba. En la escuela hizo reír a muchos de sus compañeros cuando señalaba algún rostro oculto, pero no tardó en darse cuenta de que el resto no poseía su mismo entusiasmo y acabó siendo objeto de burlas por ello. Como todo arte, su habilidad se fue refinando con el uso y el tiempo. Aunque había aprendido a no hablar de las caras, comprendió que muchas de las que él veía eran imperceptibles para otros. Supo que tenía un talento único. Quizás para proteger ese don, o quizás por sentirse distinto, evitó el contacto con la gente. Se perdió en aquel mundo de rostros. Años después, durante la adolescencia, su talento alcanzó una etapa incomprensible. En algún momento, las caras comenzaron a transmitir expresiones más complejas, más reales. Arturo advertía en ellas emociones cambiantes que con el paso del tiempo
se hicieron más identificables. Guiado por el instinto, se detuvo a estudiar esos sentimientos y creyó reconocer en ellos una gramática. Las sensaciones que los rostros difundían asumieron forma de palabras y a Arturo le fue concedido acceso a un confuso idioma. 4 o 5 años le llevó dominar la lengua de los rostros. No echó de menos el contacto humano. Su nueva compañía le resultaba más interesante. Las paredes del pueblo se quedaban perplejas al ver a un humano hablarles en su propio idioma. Los objetos, quizás por su naturaleza pasiva, resultaban menos agresivos y más cordiales. La compañía que más apreciaba Arturo Sandoval era la de las caras que encontraba en la naturaleza, las que adivinaba en los robles, en el musgo de una roca, en la tierra del huerto. Ya en la treintena, diagnosticó un exceso de gente en el pueblo y eligió recluirse en los bosques del sur, en el Valle de las Batuecas. Recorrió los senderos minuciosos y habló con sus rostros, también con los de los árboles y rocas, e incluso con los de los itinerantes riachuelos, en cuyas aguas se forman patrones ocasionales y por lo tanto posibles amigos. Los seres del bosque estaban encantados de conversar con un humano y le ayudaron a proveerse de comida. Tras algunos días deambulando, encontró el lugar apropiado. Las caras en los 2 robles hablaban con cortesía. La encina milenaria era bromista y extrovertida. El arroyo, tímido pero curioso. Fragmentos de sol sorteaban las hojas y caían sobre el musgo y las plantas. Los afortunados rostros que recibían la luz cantaban para celebrarlo. Aquel rincón del bosque estaba presidido por una gran roca que ayudaba a dirigir el arroyo en la dirección correcta. A Arturo le parecía majestuosa. Era muy lisa y ninguna cara la adornaba. De lo contrario, Arturo no se habría sentado sobre ella. Lo hubiera considerado una grosería. Fue en este lugar inaccesible donde el hombre vio pasar el tiempo. Una mañana añoró el pueblo y el contacto humano. No sabía cuántos años habían pasado, pero eran más de 10. Decidió regresar. Sus amigos comprendieron la decisión e incluso la animaron. La cara de la encina, formada por una herida en la corteza y musgo, le pidió que volviera de visita, y Arturo prometió hacerlo mientras descendía de la roca. La silueta del pueblo a lo lejos le pareció algo diferente. Se había extendido por una ladera de una forma un tanto negligente. A estos cambios se opuso el paisaje, que seguía intacto, exhibiendo vides y huertos y diligentes manzanos. Lo primero que vio al llegar fue un modesto bar de nueva construcción. Entró y segundos después salió corriendo. Las miradas lo habían asustado. Se adentró en el pueblo y una pareja de vecinos lo aterrorizó de nuevo con su presencia. Sus caras no eran humanas, eran propias de monstruos. Sin embargo, la actitud de la gente era pacífica. Tan solo se mostraban sorprendidos ante la reacción de Arturo, como si su miedo fuera inexplicable. Algunos rostros tenían ojos de más, se contorsionaban para ofrecer una mueca indescifrable. Donde debía haber una nariz, había una oreja. Las arrugas profundas y antinaturales otorgaban una sonrisa cruel y perpetua. Vio colmillos y cuernos. Aquellos engendros no solo lo atemorizaban, también parecían expresar la inmundicia de cada individuo.
Habló con algunas paredes y con el empedrado, que se alegraron de volver a verlo, pero que no pudieron ofrecerle ayuda. Arturo corrió a su casa y distinguió en el patio delantero a su padre y al mayor de sus hermanos. Sus rostros eran bestiales. Los reconoció por la familiaridad de sus cuerpos y de las ropas. No tuvo valor para hablarles. Se alejó del pueblo una vez más. De nuevo en la naturaleza, sin gente a su alrededor, pero aún con su pueblo natal en la vista, formuló una teoría que explicaba la situación. Los rostros que veía en los objetos se habían convertido para él en la norma. Había olvidado las leves proporciones y pormenores que confeccionan un rostro humano y que lo distinguen de los monstruos. Ahora él aplicaba las reglas de los objetos a los humanos y el resultado fue aquellas quimeras estremecedoras. Arturo dio por perdido el mundo de los hombres y regresó a su rincón en el Valle de las Batuecas con sus amigos. Las caras lo recibieron sorprendidas. No esperaban un regreso tan temprano. Arturo se sentó en lo alto de su roca y explicó lo ocurrido. Había tomado la decisión de pasar allí los muchos días que aún le quedaban. Las caras sabían que la vida de un hombre es mucho más corta y se ocuparon en hacer que fuese feliz. Juntos jugaron y cantaron. Una noche, después de muchos años, Arturo se tumbó por última vez sobre su roca favorita. Sus amigos habían intuido el desenlace fatal días antes, pero ocultaron al hombre su destino. Pasaron los años y los siglos en aquel íntimo lugar del bosque. La roca de Arturo fue golpeada por la insistente fuerza del arroyo, que la esculpió con paciencia. Sobre ella apareció un musgo perenne y el tiempo implacable dibujó grietas en su superficie. Ha dejado de ser tan lisa. Ahora la cubren diferentes patrones. Y aunque no tengamos un talento sobresaliente, cualquiera de nosotros puede distinguir en ella la cara de Arturo Sandoval. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, te recuerdo que puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal. Que tengas un buen día.